Definitivamente, una de las cosas que ha cambiado mi vida, que ha cambiado mi estilo de vida y los objetivos que quiero lograr es generar ingreso en dólares. Entonces, no sé si te has hecho la pregunta, ¿qué pasaría si tú, en vez de estar generando ingresos en pesos, en soles o en cualquier moneda que realmente pueda ser devaluada, empiezas a generar ingresos sin importar a qué te dediques? De repente eres empresario, eres emprendedor, eres profesional, pero tus ingresos están en una moneda que realmente no pesan mucho. Entonces, un dato curioso de esto es que los vehículos y las propiedades se transaccionan en dólares en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica. Pero, ¿por qué las cosas muy importantes, como es una casa, como es un vehículo, tienes que pagar en dólares versus otras cosas que podrías comprar de repente con tu moneda? Pero esas cosas importantes son en dólares. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Te has puesto a pensar por qué? Quiero que veas estos ejemplos básicamente, para que veas la gran diferencia, que no solamente puede pasar con un profesional o con una persona emprendedora, que desde ya tendría que estar generando ingresos en dólares, sino, por ejemplo, le pasa a gente famosa, le pasa a artistas, le pasa a deportistas, le pasa, qué sé yo, a muchísima gente que entiende la diferencia entre generar ingresos en dólares versus otras monedas que valen mucho menos, ¿ok? Fíjate este ejemplo, fíjate este dato, demasiado, demasiado interesante. Shakira, ¿sí? En un concierto en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, vamos a poner México, Colombia, Perú, donde fuera. Shakira, por un concierto con 60,000 personas, factura 2,5 millones de dólares, ¿ok? Mientras, si Shakira hace el mismo concierto, mismo esfuerzo, mismos músicos, misma coreografía, mismas canciones, qué sé yo, en Miami factura 9 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó ahí? La cantidad de gente es la misma, el servicio es el mismo, ¿sí? Las canciones son las mismas, pero ¿cuál es la diferencia? La facturación en dólares. Tres y cacho más de facturación, 3 veces más de facturación por el mismo servicio. Si tú llevas esto a la vida real, ¿a cuánta gente le pasa lo mismo? Está trabajando, se esfuerza en uno, dos trabajos, qué sé yo, y al final del día estás ganando en una moneda que de repente ni siquiera te va a alcanzar para comprar una casa o un carro que tienes que pagar en dólares. ¿Ok? Hay otro dato demasiado importante y realmente que si lo entiendes en magnitud, sobre todo por el poder de mercado. Uno tiene que saber a quién le está vendiendo y sobre todo en dónde estás vendiendo. No sé si has escuchado el dicho de que nadie es profeta en su propia tierra y básicamente ese dicho viene por los mercados gigantescos que hay fuera de Latinoamérica. Yo te digo una cosa, a mí me encanta Latinoamérica, me encantan sus paisajes, su gente, su cultura, su comida, me encanta la gente, ¿no? Pero lo que no me encanta son sus monedas. Están tan devaluadas y es tan bonito ir con dólares a gastar en países que realmente tienen monedas devaluadas que te vas a sentir que te alcanza el dinero para absolutamente todo. Entonces, si tú eres inteligente, si tomas el camino menos estúpido para generar ingresos, toma un camino que te haga generar ingresos en dólares y que quizás gastes en monedas muy, muy devaluadas. Fíjate este dato que te hace entender la magnitud de mercado que es Estados Unidos para poder generar ingresos. Apple, todos conocemos la compañía de teléfonos, Apple, factura 380,000 millones de dólares al año. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué significa esos 380,000 millones de dólares al año? Mucho más que el PBI de países completos, como por ejemplo Colombia, ¿sí? Países como Perú, países como Ecuador. O sea, imagínate todo lo que pueda producir un país a niveles de facturación. Una sola empresa en Estados Unidos factura mucho más o genera mucho más que todo un país entero. Entonces, realmente es donde te pones a pensar, ¿cómo así las 10 empresas más grandes de Estados Unidos facturan más que casi todo el PBI de Latinoamérica?
Si tú solamente razonas, dices, ¿cuál es el tamaño de mercado? ¿En dónde estoy parado? ¿En dónde estoy generando ingresos y en qué moneda lo estoy generando? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación en este punto? Que tienes que cruzar el charco. Si tú eres un profesional, busca oportunidades que te paguen en monedas más interesantes, ¿sí? No sé en qué seas profesional, pero hoy hay muchas herramientas que te permiten dar servicios, vender productos, etcétera, fuera de tu país, inclusive de manera online, ¿ok? En línea. Y por otro lado, hay gente que literalmente se dedica a emprender y emprender, o sea, sigue con tu emprendimiento local. No tengo ningún problema en que sigas con algún emprendimiento que tengas en tu país, en tu ciudad, lo que fuera, pero estás pensando en pequeño, no estás jugando en una liga grande de negocios, ¿ok? ¿Cuál es la liga grande de negocios? Literalmente que tú empieces a facturar en dólares, buscar clientes en dólares y buscar ingresos en dólares. Ese es el detalle más bonito. Y ya cuando tú te vas a vivir a países o te vas a gastar el dinero, por último, en países que tienen monedas devaluadas, pues te va a alcanzar muchísimo, muchísimo más, ¿ok? Acá hay otro ejemplo y otro dato curioso, listo, que te va a hacer pensar, sobre todo la gente que es profesional, ¿no? La gente que se dedica a algo como experto, y hay un comparativo que hicieron en Estados Unidos entre el médico versus el asistente, un médico en Latinoamérica versus un asistente que da servicios en dólares a empresas de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, un médico especialista en Latinoamérica gana aproximadamente $1,200 de ingreso, ¿no? Obviamente, aparte puede hacer, qué sé yo, otros turnos, otros trabajos, un segundo, un tercer trabajo, que pasa mucho con los médicos en Latinoamérica. ¿Ok? Pero vamos a poner un promedio de lo que pueda sacar en cada trabajo de $1,200 aproximadamente, donde le varían los turnos, tiene que, no sé, pero particularmente yo valoro mucho el trabajo del médico, ¿no? He podido ver los partos de mis hijos, por ejemplo, y realmente es admirable el trabajo de un médico. He podido ver algunas operaciones. Entonces, es algo que, por ejemplo, yo no lo haría. eh, y si lo haría, cobraría muchísimo dinero, pero los médicos finalmente es el promedio que ganan en Latinoamérica, ¿no? $1,200. ¿Qué pasa con un asistente? Y eso no es broma. Hoy, actualmente, hay asistentes en México, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, que desde su máquina dan asistencia a empresas en Estados Unidos de diferentes rubros. Puede ser de ingeniería, puede ser de arquitectura, puede ser de telemedicina, puede ser de lo que sea. Pero el sueldo aproximadamente de estos asistentes, ¿sí? Profesionales asistentes, está alrededor de $1,500 de base, más bonificaciones que puedan tener, dándole servicios a Estados Unidos. Entonces, ponte a pensar, realmente ese médico, ¿no? Eh, ¿Cuánto le ha costado conseguir sus títulos? Yo no sé cuánto valga una carrera de médico en Latinoamérica, pero supongo que es muchísimo dinero y muchísimo tiempo, sobre todo, con personas que he podido hablar, ronda los 6 a 8 años de estudio para poder ejercer una carrera y que al final salgas a ganar lo mismo que te va a ganar un asistente que está en su pijama, que tiene 25 años y que está trabajando desde su computadora. O sea, realmente cuando entiendes ese poder del dólar, ¿no? Obviamente los médicos, pues al tener un trabajo físico, al tener un trabajo local, les es muy complicado generar este tipo de ingresos, a menos que busquen opciones como telemedicina, opciones de poder migrar, etcétera, etcétera. Pero estoy comparando en este momento ingresos, ¿ok? ¿Cuánto le cuesta a uno estudiar y ganar esa plata y a otro que tiene su máquina que realmente pues da servicios a empresas que pueden pagar en dólares y gana más incluso que un profesional de la salud en Latinoamérica? ¿Ok? Como decía, mientras un chico en pijama para una clínica, ojo, mira, uno es médico en Latinoamérica, el otro es asistente de una clínica para Estados Unidos y gana más que el médico. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con eso. En realidad, al mercado, y eso es algo que quiero que interiorices, que quiero que entiendas de una vez, no importa si eres profesional o no.
si llevaste una carrera o una carrera o tienes un título profesional o no. Lo repito, al mercado, al final, y esto es algo que de repente los papás de muchos chicos que son estudiantes, que terminan una carrera, no han entendido, ¿ok? Y te lo digo porque yo vengo de esa cultura donde te decían que si tú no tienes un título no eres nadie. Si tú no estudias, entonces no vas a tener éxito económico. Si tú no eres graduado o titulado, pues entonces las puertas del mercado se te cierran. Y te quiero decir algo muy importante. Al mercado le interesa nada los papeles que tengas guardados de quién eres o quién no eres en papel. ¿Sabes lo que le interesa al mercado? Que soluciones un problema, que cubras una necesidad. La gente paga por un servicio que le solucione un problema o compra un producto que necesite. Punto. Entonces, para eso, si estudiaste bien y si no lo hiciste también, pero el mercado se comporta de esa manera y tú lo tienes que saber y saber manejar sobre todo. Entonces, si tú estás decidiendo dónde pones el próximo negocio, si es que eres un empresario o si eres un emprendedor, dices, ¿dónde voy a emprender? Pues voltea a ver la generación de ingresos en dólares. ¿Ok? Quiero darte un dato del mundial, ahora que acaba de pasar el mundial y la locura y toda esta fiebre, y que realmente pues está demostrado que nuevamente el pago de la taquilla de las boletas en dólares ha superado a otros países. Fíjate este dato, la FIFA ama hacer mundiales en Estados Unidos, a partir de ahora quizás se repita con mucho más frecuencia, porque el consumo por persona supera los $4,000 por persona. Entonces, una persona que va a un partido de un mundial en Estados Unidos aproximadamente te gasta $4,000 por ese evento. ¿Qué pasa en otros lugares? Inclusive, ¿no? Con los partidos que fueron en Qatar y en otros lugares, en Brasil, etcétera, no pasan los $1,200 de gasto. Fíjate, mismo servicio, los partidos del mundial, ¿sí? ¿Por qué uno gasta 4,000 y otro 1,200? Señores, se llama poder adquisitivo. La gente, tú tienes que vender en mercados, generar ingresos con tus servicios, con tus productos o con lo que hagas, pero busca ingresos en dólares, ¿sí? En mercados que tengan dólares. No cometas el error porque me decían, y voy a dar ejemplos de algunos países, ¿no? Me decía un emprendedor, por ejemplo, en Bolivia, me decía Joshua, yo estoy buscando ingresos en dólares aquí, pero realmente, pues, no me ha ido bien. Claro, o sea, le estás pidiendo a un país que no tiene poder adquisitivo, ¿sí? Que muy poca gente ahorra en dólares o tiene dinero disponible en dólares y que no sabe gastar. Es un país que realmente no sabe gastar. Entonces, eh, date cuenta que no es solamente generar dólares, sino dónde los generas. Estados Unidos es el país que tiene la mayor cantidad de dólares del mundo y obviamente es su moneda, pero también ha exportado tanto la moneda, ¿sí? Y ahora no empiecen con que el dólar, que Estados Unidos, que siempre abusivos, que no. La verdad, a mí esos temas políticos, sociales no me interesan. Donde yo me concentro es el beneficio que voy a tener de generar en dólares. Y ese es el objetivo de este espacio, de lo que hago y de lo que digo, que entiendas lo que a mí me cambió la forma de ver los negocios, los ingresos y la calidad de vida que me puedo dar. ¿Listo? Entonces, en el mundial, $4,000 por persona versus 1,200 en otros países. Estamos hablando más de 3 veces, nuevamente se repite con el ejemplo anterior, pero más de 3 veces de ingresos por el mismo servicio. ¿Ok? Ahora, mmm, hay una carrera que mucha gente está estudiando ahora y muchos emprendedores también están haciendo negocios con esto, y son, por ejemplo, los negocios en línea. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo de lo que está pasando. Los programadores en Latinoamérica, ¿cuánto gana un programador aproximadamente en Latinoamérica? Uno bueno, que sepa programar, que sepa código, que sepa manejar inteligencia artificial, que te pueda manejar un proyecto de desarrollo. Aproximadamente está en unos $900, ¿sí? 900, $800 de promedio de sueldo o de ingresos o de servicio. Porque tú puedes ser un profesional que trabaja en una empresa y te pagan un sueldo, o puedes tener una empresa, abrir una empresa y ofrecer un servicio y te van a pagar lo mismo al final,
porque lo que compara el mercado es el servicio, ¿ok? Entonces, como lo hagas, al final da lo mismo. ¿Qué pasa en, por ejemplo, California? ¿Cuánto paga una empresa californiana por el mismo servicio de desarrollo? Aproximadamente 4.000, 5.000 a 6.000 dólares. O sea, indudablemente yo, si fuera ingeniero de sistemas, si estuviera estudiando programación, si fuera programador o si estaría metido en todos estos temas de desarrollo, no habría forma de que yo busque un solo cliente que no me pague en dólares. ¿Ok? Y quien paga más en este momento en ese tipo de trabajos es Estados Unidos y China. ¿Ok? Ahí está el verdadero negocio para esas personas que se dedican a eso. Repito, puede ser profesional. Listo, quieres un empleo, ¿dónde lo buscas? El tema de desarrollo lo puedes dar en línea. Tú puedes ser empleado viviendo en Latinoamérica y trabajando por una compañía en Silicon Valley que realmente te pague ese dinero, ¿sí? O dando servicios a ese tipo de mercados. Por otro lado, ¿sí? Mira, acá hay un ejemplo que es de la vida real, ¿ok? Vamos a comparar un negocio que en Estados Unidos al menos, o me imagino en México y en otros países, es muy conocido, ¿no? Las famosas taquerías, ¿sí? Un restaurante elegante, y esto es muy, muy gracioso. En Latinoamérica, no sé si sabes este dato, pero en Latinoamérica, un restaurante de lujo sufre por facturar 15.000 a 20.000 dólares al mes. Un restaurante de lujo, o sea, donde tú vayas y lo veas súper lujoso, con la gente bien vestida, con un servicio a uno, sufre para llegar a los 15.000 a 20.000 dólares en Latinoamérica. Volteemos hacia el otro lado. ¿Qué pasa en Nueva York, Miami, San Francisco, en ese tipo de mercados? Aproximadamente un food truck, un camioncito, un food truck, un vehículo que te vende comida, ahí factura 80.000 dólares al año como mínimo. Con eso hace un negocio sostenible alguien en Estados Unidos. Pero no puedes comparar un restaurante lujoso, ¿sí? Que sufre para facturar 15.000 dólares al mes versus un food truck que te factura 80.000 dólares al año. ¿Sí? Estamos hablando aproximadamente, eh, el food truck factura la mitad que un restaurante lujoso, pero imagínate los costos que se ahorra ese food truck en gente, en servicio, en iluminación, en ambiente, en decoraciones, en experiencia, etcétera. O sea, realmente estamos hablando, ¿y cuál es la diferencia, señores? Que el pago es en dólares. Nuevamente llegamos al bolsillo, a la billetera en dólares. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en claro eso. Un ejemplo también, y préstame atención muchísimo a esto si tú eres marketero o te dedicas a hacer marketing, ¿sí? ¿Cuánto hace un marketero latino por armarte un embudo, por ejemplo? ¿Cuánto cobras por tu servicio a una empresa? Y esto quizás le va a hacer ruido a muchos emprendedores que se dedican a marketing, incluso las empresas grandes también de marketing, ¿ok? Porque nosotros hemos tenido en Estados Unidos muchos clientes de marketing, pero ¿cuánto cobras por un funnel, por un embudo en Latinoamérica? Aproximadamente 300, 400 dólares. No te van a pagar más porque el mercado no tiene el dinero correcto. Ahora, ¿cuánto y qué te demanda facturar esos 300 dólares haciendo un embudo, un funnel para los marqueteros, ya sea si eres emprendedor o eres una empresa que da un servicio de marketing promedio, ¿sí? ¿Qué te demanda facturar esos 300, 400 dólares? ¿Cuántas reuniones te pide el cliente? ¿Cuántos cambios te pide el cliente? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para llegar a satisfacer el servicio con ese cliente? ¿Sí? Yo creo que por ahí unas 4, 5, 6 reuniones para 400 dólares y encima que te hagan observaciones y encima que te pidan crédito. Es una locura. O sea, date cuenta cómo estás generando tus ingresos. ¿Listo? ¿Qué pasa en clientes, por ejemplo? Acá tengo un ejemplo de Texas, por un embudo, ¿sí? En Texas, en Austin, Texas.
¿Cuánto te paga un cliente por desarrollarle un embudo, por implementarle un embudo? $2.500 como mínimo en promedio. Y esto sí es brutal, porque de 400 a $2.500 tienes una gran diferencia. Claro, tienes que ser bueno, así seas profesional o seas emprendedor o seas una empresa, el servicio que des tiene que ser buenísimo, tiene que darle resultados al cliente. Pero si eres bueno, como todo en la vida, si eres bueno, ¿por qué no buscas a alguien que te pague $2.500 en vez de 400? Si es el mismo desgaste. Salir a buscar clientes, señores, y esto se lo he dicho a mis clientes mexicanos, de Guatemala, de El Salvador, de Perú, de Colombia, de Chile, siempre les he dicho, ¿cuánto crees que en Estados Unidos puedan pagar por tu producto, por tu servicio, o qué tipo de contratos te puedan firmar en Estados Unidos? ¿Ok? Y cuánto puedas generar en dólares en Estados Unidos. Eso es importante. ¿Listo? Un negocio muy lucrativo en dólares, que lo están aplicando muchísima gente, cada vez más y más y más negocios, es el negocio de vender en Amazon. Amazon FBA. No necesitas inventarios, no necesitas almacenes, no necesitas gente. ¿Sabes qué es lo que tú necesitas? Tener un producto, tener una marca que puedes mandarlo a fabricar en otro lado, o a pedirlo a China, o fabricarlo tú mismo, hacer como tú quieras, pero necesitas tener el producto y una marca. Con eso, tú ya puedes subir ese producto a la plataforma de Amazon FBA, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también existe la plataforma, y apalancarte de toda la bendita infraestructura que tiene Amazon. Amazon no es la cuarta empresa más grande del mundo por casualidad. Es porque tiene una infraestructura que realmente está quebrando muchos negocios logísticos, porque cada vez Amazon se vuelve un monopolio logístico, está quebrando muchos negocios que vendían por separado sus productos porque está concentrando la mayor cantidad de compradores en línea de productos en el mundo. Eh, y si tú sigues ahí luchando con tu tiendita e-commerce o tu tienda local, ¿no? Y no sales a vender en el monstruo que es Amazon, que es una plataforma que le muestra tus productos a todo el mundo, estás cometiendo un grave error. Y lo más bonito es que te pagan en dólares. Señores, conozco productores o gente que tiene productos en Latinoamérica que le pagaban $1 por su producto y en Estados Unidos le pagan $8 por el mismo exacto producto. 8 veces más el precio por el mismo producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El poder adquisitivo. ¿Cuál es la diferencia? Niveles de consumo. ¿Cuál es la diferencia? Gasto en dólares. La gente tiene o tienes que generar ingresos realmente en dólares. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo de el vendedor de autos. Un vendedor de autos local necesita cerrar 20 vehículos para poder ganarse la comisión que estamos comparando vendedores de autos en Latinoamérica versus vendedores de autos en Estados Unidos. ¿Ok? 20 vehículos y en Texas, en una tarde, un vendedor gana lo que otra persona ganaría vendiendo 20 vehículos. Ahora yo te pregunto, ¿tu mercado cuántos vehículos compra al día? ¿Cuántos vehículos compra al mes? Me parece que Estados Unidos, junto con China y la India, son los países que más vehículos tienen. En Estados Unidos casi hay más vehículos que gente, ¿sí? Eso es algo que ocurre en muy pocos países. Entonces, un vendedor de autos local necesita cerrar 20 vehículos para ganarse la comisión que un asesor en Texas se lleve en una sola tarde. Malgastar tu poder de persuasión. Yo te doy un mensaje a ti que eres vendedor. Si es que eres vendedor, a mí me encantan las ventas, me apasionan las ventas, me considero un vendedor nato, me considero un vendedor, mi vida es vender, me encanta vender. Yo te doy una recomendación, no te malgastes con con dinero y mercados realmente tontos que no están dispuestos a pagar, que no tienen la plata, ¿sí? No hagas intentos en vano. Si el mercado no tiene la plata, no tiene la costumbre de gastar en lo que tú estás vendiendo, es por gusto. Por más que
persuadas y comuniques, invites a almorzar, hagas lo que quieras, le hagas malabares al cliente, te pares de cabeza, lo que quieras, ¿sí? Le cantes una canción, haz lo que te dé la gana con el cliente. Pero si tú realmente el mercado no tiene plata, estás perdiendo el tiempo. Entonces entiende muy bien el cliente, entiende muy bien tu mercado y entiende muy bien tu producto. Si encajas, genial. Pero si no, estamos haciendo, por ejemplo, un comparativo de un vendedor de autos, que es algo muy, muy frecuente. Hay muchos vendedores de autos en el mundo. ¿Por qué un vendedor en Texas se puede hacer lo mismo que un vendedor en una tarde, que un vendedor vendiendo 20 vehículos en comisiones? ¿Ok? Porque encima te la van a pagar en dólares. Entonces, nuevamente, llegamos al mismo tema de las monedas devaluadas. ¿Ok? Definitivamente, mi recomendación no es que vengas a Estados Unidos a emprender de cero, nada de esas cosas. No es inteligente financieramente, es un camino muy estúpido, realmente eh, venir a Estados Unidos sin tener una base de ingresos, ¿ok? Entonces, si tú eres aquella persona que quiere emigrar a Estados Unidos como profesional, como emprendedor, como empresario, forma las bases desde donde estás. ¿Listo? Si estás en Colombia, en México, en Guatemala, tu costo de vida es muy bajo. Entonces te va a permitir formar las columnas de tu negocio o de tus ingresos en Estados Unidos, ¿listo? Pero desde ahí. Y una vez que tienes algo sólido, haces un plan de migración. Eso es lo más inteligente, porque tú no quieres venir a limpiar baños de Estados Unidos. Y Estados Unidos, créeme que tampoco quiere traer más gente para eso. Tú no quieres venir a construir. No tengo nada en contra de los constructores, de los que limpian baños, ni se dedican a ese tipo de servicios en Estados Unidos. No tengo nada en contra. De hecho, en algún momento todos los inmigrantes tenemos que hacer trabajos que no nos gustan, ¿no? Para salir adelante. Pero te digo una cosa, lo que sí no estoy de acuerdo es que la gente se quede 10 años haciendo ese trabajo, 15 años, 20 años. Yo conozco gente en Estados Unidos que tiene 20 años limpiando camas de hotel, cuartos de hotel, 15 años, ¿sí? De cocinero para un restaurante que lo tiene 18 horas trabajando. Entonces, eso sí no estoy de acuerdo. Esa mentalidad tonta de decir, yo voy a generar ingresos en dólares, pero a cambio de mi esfuerzo físico y de hacer trabajos que nadie quiere hacer, es un camino realmente estúpido, realmente tonto. Si tú quieres generar en dólares y eres profesional, hay que monetizar ese cerebro, hay que monetizar esa carrera, ¿sí? Si tú eres emprendedor, perfecto. Encontrar el mercado que pague en dólares, satisfacer una necesidad en dólares. Si tú eres empresario, con mucho mayor razón, tus inversiones ya tienen que ser más inteligentes. Yo conozco empresarios de Latinoamérica y tengo clientes de eso que son inteligentes para invertir su dinero. Entonces, compran, por ejemplo, una propiedad que tú compras en Latinoamérica, te puede dejar, vamos a poner un ejemplo, $100,000 que te cueste una propiedad en Latinoamérica, ¿ok? Comprar una propiedad. Y tú la alquilas, ¿cuánto te deja de renta mensual esos $100,000? Aproximadamente 500, $600. En Estados Unidos, los mismos $100,000 te dejan 2,500 de renta mensual. O sea, solamente ahí, mismo capital, solamente moviste de lugar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? El poder adquisitivo y el pago en dólares. Nuevamente regresamos a lo mismo. ¿Ok? Entonces no tienes que necesariamente vivir en Estados Unidos. Mi recomendación es que generes dólares desde donde estás y si en algún momento quieres migrar a Estados Unidos, pues genial, pero ya tienes las bases y ya produces dólares, entonces te da igual. ¿Listo? Em, este es un dato bastante interesante sobre las películas, ¿no? Cada vez los cines están perdiendo más y más y más gente. Es un negocio que se ha aferrado, digamos, a las piedras, ¿no? Y no quiere soltarse, pero yo pienso que tarde o temprano sí el cine va a desaparecer como el cine tradicional que conocemos. De hecho, en Estados Unidos cada vez los cines están más vacíos, ¿ok?
Pero por poner un ejemplo, una película en Latinoamérica necesita 5 millones de espectadores para no quebrar. O sea, si una película se estrena en Latinoamérica necesita 5 millones para por lo menos recuperar el dinero de la producción, 5 millones de entradas vendidas. ¿Ok? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Ok? Eh, en 3 días, ¿sí? Ya recuperaron su inversión. En el estreno de la película y 2 días de boletos o de entradas, ¿sí? Ya recuperaron su inversión. ¿Y por qué? Porque la entrada cuesta, obviamente, si en Latinoamérica pagas una entrada de $8, $7, ¿sí? En Estados Unidos una entrada te puede costar 30, 35, $40. Misma película, misma infraestructura quizás, pero con diferente poder adquisitivo. Ahí es donde te das cuenta el valor de cobrar en dólares un servicio, un producto o un trabajo, ¿sí? Versus monedas que realmente son bastante débiles y mercados que realmente son bastante pobres a niveles de poder adquisitivo. ¿Ok? El 90% de la gente confunde llegar cansado o ganar dinero, ¿sí? Eh, o muchos dicen, mientras más trabajo, fíjate esta fórmula que yo no sé, pero no funciona. En realidad, está más que demostrado que esta fórmula no funciona. No es porque trabajes más, vas a tener más dinero. ¿Quién te ha dicho eso? Te aseguro que si tú volteas y miras la realidad de cómo vive esa persona que te ha dado esa recomendación, quizás es muy triste. Y quiero decirte algo, tú escucha consejos de gente que realmente esté donde tú quieres estar, de gente que ha logrado lo que tú quieres lograr. Lamentablemente, recomendaciones de gente que no ha hecho nada, para empezar, no ha tomado acción y que pone excusas, ¿no? Normalmente esta gente se excusa en situaciones que le ha pasado en la vida y dice, no, es que entonces yo tuve hijos, no pude salir adelante, ya tuve que ponerme a trabajar, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de estudiar, yo no tuve la oportunidad de crecer en un país desarrollado y todas estas estupideces que al final son mediocridades de la gente para justificar su inacción. Yo te recomiendo que tengas mucho cuidado con eso. Lamentablemente aquí están metidos familiares, están metidos amigos, están metidos gente conocida. Yo cuando estoy en una reunión, para empezar, trato de relacionarme con gente que está más arriba que yo, que haya logrado o que ya yo pueda proyectar en esa persona ese futuro que yo quiero. Esa es la gente que yo quiero en mi entorno. Pero si por A o B me toca juntarme con personas que no están donde yo quiero estar, pero por alguna situación social tuve que hacerlo, yo soy muy cuidadoso a quien le escucho el consejo o no. Hay gente que me da recomendaciones y yo le pregunto, ok, cuéntame tú qué has logrado con esas recomendaciones que me quieres dar. Si la respuesta es no, nomás lo vi en internet y en TikTok, o nomás me dijo mi amigo, o nomás mi primo, o lo que fuera, yo le digo, muchas gracias, pero terminemos esta conversación, hablemos de otra cosa. ¿Ok? Y no acepto esos consejos de personas que simplemente no han ejecutado algo importante. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque ese dicho de que mientras más trabajas, más dinero o más éxito vas a tener es completamente falso. Te voy a poner un ejemplo. Yo antes, sí, y esto es un ejemplo en carne propia, para poder hablar con 500 personas tenía que hacer 5 eventos de 100 personas o 10 eventos de 50 personas, ¿sí? ¿Cuánto me costaba producir eventos para 100 personas, para 50 personas, 10 eventos, 20 eventos? Un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y trabajo para poder llegar ahora de una manera inteligente por Internet. No llego a 200 personas, llego a miles de personas todos los benditos días. Cuando veo las reproducciones de los videos, cuando veo el alcance de las campañas, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, depende de cuánto le inviertas. Pero ya no necesito hacer eso para poder comunicar lo que quiero comunicar. Entonces, encontré una manera estratégica y encontré una herramienta adecuada, que es los medios sociales, para comunicar mis negocios, mis inversiones,
mis soluciones a la gente que realmente pues me interesa llegar. ¿Ok? Entonces, fíjate, yo antes pensaba que sí, terminaba muy cansado y satisfecho del trabajo, pero al final del día, cuando veía la facturación, realmente era triste porque la ganancia no era mucha y los gastos eran muy altos. Hoy la ganancia es mucho mayor, em, el alcance es mucho mayor y quizás hago la décima parte del esfuerzo que hacía antes. ¿Ok? Entonces, el 90% de la gente confunde llegar cansado a casa con ganar dinero, pero el mercado no premia el sudor, sino las decisiones inteligentes. Esto es verdad. El mercado no va a premiar ay, qué cansado que estoy, llegué a casa, necesito ahora sí mirar Netflix. No, el dinero va a premiar a las decisiones inteligentes que tú tomes y la estrategia que tú tomes finalmente. ¿Ok? ¿Qué te recomiendo que hagas para que en vez de estar esforzándote mucho, empieces a tomar mejores decisiones? Ten un tiempo para pensar. No tomes decisiones porque tu fuego del estómago te llevaron a firmar algo que no querías, porque la persona que tenías al frente era tan buen vendedor que te vendió algo que no necesitas. ¿Sí? O porque la gente que te dijo que te metas en ese negocio, que compres tal cosa o que hagas algo, nunca estuvo en el lugar que tú quieres estar. Entonces escuchaste una mala recomendación y tomaste una decisión equivocada. Yo realmente te recomiendo que no tomes un camino estúpido. De hecho, toma un camino el menos estúpido que puedas, el más inteligente y el que menos trabajo te pueda costar. Eso es así. Me costó entenderlo. Pero mientras más estratégico eres, mientras mejores decisiones tomes, el sudor va a quedar a un lado. Y estoy seguro que vas a tener mejores resultados.